¿Cuánto creemos que Dios es un Dios grande? Y Él es grande porque Él sabe hacer las cosas que el hombre no sabe hacer. ¿Cuánto pueden decir que tenemos un Dios grande? Amén, gloria a Dios. Quiero aclararle que yo no estuve preso por predicar el Evangelio, sino estuve preso por no predicar el Evangelio, por no tener a Cristo en mi corazón. Por eso fue que tuve que ir al presidio, porque viví una vida muy desorganizada y por culpa de eso, por consecuencia de llevar esa vida, fue que tuve que ir a un presidio político, en la cual me pasé muchos años, toda mi juventud la tuve que pasar ahí. Pero yo no quiero hablarle a ustedes de esto, vengo a hablarles de otras cosas. Es un placer para mí poder estar con ustedes en esta mañana, compartiendo la palabra de Dios. Esa palabra que nos sirve para la realización de nuestro diario vivir en este mundo temporal en que vivimos. Esa palabra que nos sirve para engrandecer nuestro estatuto espiritual. Quiero tomar un momento para orar, para que el Señor, nuestro Dios, pueda tomar control de todo cuanto podamos hacer o decir en esta mañana. E inclinemos nuestros rostros, hermanos. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Y te damos las gracias. Gracias por darnos este privilegio de poder estar aquí en Honduras, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar aquí en esta iglesia, Señor. Te rogamos, Señor, que tú tomes control completamente de todo cuanto podamos decir o de todo lo que podamos hacer, Señor. Glorifíquete, Padre. Este servicio es tuyo, Señor. Gracias por darnos el privilegio de poder servirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos que nos visitan, hoy yo quiero compartir con ustedes una historia bíblica. La historia de Goliat y de David. ¿Cuántos de ustedes la conocen ya? A ver, levánteme la mano el que conoce la historia de David y de Goliat. Entonces me voy y no predico. Porque ya ustedes la saben, ¿no? Bueno, muchos la han escuchado, pero déjeme preguntarle otra cosa. ¿Quién fue que ganó la batalla esa? ¿Quién? ¿David o Dios? Vamos a ver. Por lo regular, todos sabemos esta historia, hasta el mundo profano la conoce. Pero déjenme decirle a ustedes que ellos, los profanos, los que viven en el mundo, usan esta historia para conveniencia personal de ellos. Hay muchos Goliat en este mundo. Vamos al libro de Primera de Samuel, el capítulo 17. Y yo quiero que ustedes la mantengan su Biblia abierta y me siguen en algunos versículos en la cual vamos a leer o compartir. Primera de Samuel, capítulo 17. En esta historia hay dos personajes. Uno con carácter arrogante, despreciable, engreído, egoísta, un ser que solo inspira repugnancia. En el otro vemos un carácter especial, amable, santo, apartado, escogido, consagrado a Dios. Veamos lo que dicen los primeros versículos, el 1 y el 2. Dice el 1, los filisteos juntaron a sus ejércitos para la guerra. También Saúl en el capítulo 2, en el versículo 2, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos.
Entre estos dos pueblos existía una frontera, existía un valle, y cada uno de ellos tomó posición para enfrentarse uno a otro. El versículo 4 y el versículo 8 dice así, que aquí apareció de pronto un guerrero, un paladín de una altura gigantesca, dando voces alarmantes, haciéndole un desafío al pueblo de Israel. ¿Qué era lo que decía este hombre, este palanchín, este gigante? De hermana Zulema, ¿no? Amén, gloria a Dios. Perdone que le interrumpí, hermano. Una visita que yo invité. ¿Qué era lo que decía este hombre, este palanchín? Para no tener que sacrificar a tantos hombres, yo le propongo algo a ustedes. Elijan a uno de sus hombres para que baje al valle y luche conmigo. Y si éste es capaz de pelear y vencerme, entonces nosotros los filisteos seremos sus esclavos. Pero si no lo logra, entonces ustedes pasarán a ser nuestros esclavos. Un gran desafío. Todos tenemos un desafío gigante en nuestro diario vivir. Este es el tema del cual yo quiero compartir con ustedes. El desafío gigante. ¿Cuántas veces ha sido usted desafiado por un gigante? ¿Qué le pasó a Saúl y a sus soldados? El versículo 11 dice que oyendo Saúl y todo Israel de esas palabras del filisteos, ellos se turbaron, ellos tuvieron gran miedo. Ellos perdieron el espíritu de ser un soldado de pelea. Ellos perdieron el ánimo, ellos perdieron el valor, la fuerza, se llenaron de temor, se llenaron de miedo ante aquel gigante. Pero Goliat era una persona provocadora que hacía irritar a todos, y lo hacía todos los días en la mañana y en la tarde, y lo estuvo haciendo por 40 días. Ahora, del lado de Israel había una ciudad llamada Belén, donde había una familia de 8 hijos, y 3 de ellos se encontraban en el campo de batalla. Pero esa era una familia que dentro de esa familia había un jovencito de pequeña estatura, quien estaba a cargo de cuidar el rebaño de las ovejas. ¿Cómo se llamaba ese jovencito? No lo oigo. David. Él acostumbraba a visitar a sus hermanos y llevarles alimentos. Y en una ocasión, él se encontró en que los soldados estaban tomando posesión, pues la batalla estaba por comenzar. ¿Qué creen que hizo David? Dejando lo que llevaba, salió corriendo a las filas donde estaban los soldados a buscar a sus hermanos. Y allí él escuchó el desafío de ese gigante despreciable. Y preguntó David en el versículo 26, ¿quién es ese pagano que desafía a este ejército para que perteneces al Dios viviente? ¿Cuánto dan al que mata a ese hombre que está ofendiendo el nombre de Israel y a su rey? Dijeron los israelitas, le darán riqueza, lo librarán de pagar impuestos y además lo sequearán con una de sus hijas. Pero ellos estaban muy asustados, había miedo, y David lo animaba. David le decía a ellos, nadie debe desanimarse por culpa de este gigante.
Y siguió diciéndoles: yo lucho con muchos gigantes, con leones y osos, y yo se lo quito de sus hocicos, y mato a esos animales feroces. Y con este gigante palanchín también yo puedo hacer lo mismo. Pero entonces el rey Saúl le decía: mira, David, es mejor que tú regreses a tu casa. Pero era tanto la insistencia de David que él obtuvo el permiso para poder pelear. Y dice la historia en el capítulo 40 que David tomó 5 piedras lisas. ¿Cuántas piedras tomó David? 5 piedras lisas. Y se paró frente a aquel gigante de Goliat y le dijo: tú vienes con mucha protección, pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto pueden decir amén? Goliat pensaba en su poder humano, pero David pensaba en el poder de Dios, en su promesa. Y Dios no miente, Dios no falla, Dios cumple y ha prometido que Él defenderá a su pueblo, que Él defenderá a sus hijos. Dios lo hizo ayer, Dios lo hace hoy y Dios lo hará mañana. Hoy existen muchos gigantes que quieren destruir la familia, gigantes que quieren destruir los matrimonios, que desean destruir la familia, que desean romper la unidad entre los padres e hijos, que desean destruir las iglesias, que desean destruir al pueblo de Dios. Ahora, si todos nosotros somos devotos a Dios, si somos fieles a Él, entonces nosotros encontraremos la victoria sobre esos gigantes que solo desean vernos destruidos, que solo desean vernos vencidos, acabados, desanimados y sin esperanzas. Sí, cada uno de nosotros tenemos una batalla, tenemos un desafío en nuestro diario vivir y hay que considerar en tomar las mismas 5 piedras lisas para luchar contra esos gigantes. Veamos, hermanos, algunos gigantes que nos encontraremos en nuestras vidas, tanto en nuestra vida secular como en nuestra vida espiritual. El primer gigante que nosotros encontramos, hermanos, es el gigante del temor. El temor fue el primer fruto del pecado. Adán, él tuvo mucho miedo, tuvo temor cuando él escuchó la voz de Dios. ¿Por qué él sintió temor? Porque él sabía que había hecho algo malo, algo desagradable para el Señor. Él fue desobediente. Hermanitos y amigos que nos visitan, el temor tenemos que combatirlos. Hay personas que tienen temor, miedo de cualquier cosa, y a esos nos hace sentirnos a nosotros más débiles delante de nuestros enemigos. Nos hace sentirnos personas cobardes, y la cobardía la cobardía es mala consejera. Pilato, ante la aclamación del pueblo, él sintió temor y fue cobarde y huyó a sus responsabilidades. Nosotros no podemos vivir en un mundo que está lleno de ansiedad. Nosotros necesitamos una piedra lisa para poder vencer al gigante del temor. Y esa piedra lisa es la fe, hermano. La fe alcanza a ver al más allá. La fe no se fabrica, la fe no se compra. Por tanto, por ningún motivo debemos de perder nosotros la fe. Hay fe
la fe hay que ponerla en acción día a día para tener éxito en la vida. Todos tenemos algún tipo de fe. Gracias, mi amor. Todos tenemos un tipo de fe. Hoy vivimos por fe. Nosotros tenemos fe en el médico cuando vienen las enfermedades. Nosotros tenemos fe en el piloto cuando estamos llegando a Honduras. Eso fue lo que me metieron a mí. El temor de poder tirarme en el aeropuerto de aquí. Decían que este era el aeropuerto más peligroso del mundo. Y sentí temor al poder llegar aquí. Y me ayudó en este temor mi hija con su cobardía también. Decimos que tenemos fe porque la fe es esencial para poder vivir. Pero como creyente, nosotros no debemos de buscar o tomar una fe que sea temporal, ni una fe materialista, ni una fe emocional, porque esa no es la fe que nos enseña la palabra de Dios. La Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, y Dios desea que confiemos por fe, aunque vaya en contra de nuestra naturaleza de confiar en alguien que no vemos. La fe es la confianza que se ejerce en un Dios personal, que lo ves todo, que eleva el alma, que purifica las emociones y que sostiene la dignidad humana. El apóstol Pedro nos dice que la fe es la primera gracia, que es la base de todas las cosas, y nosotros debemos de decir que la fe debe ser la piedra lisa que vence al gigante del temor. El segundo gigante que encontramos en nuestras vidas es la duda. La duda es el segundo gigante. Sí, la duda fue lo que Satanás puso en Eva y en otros personajes bíblicos, como a Tomás, que en cierto momento dudaron. ¿Qué es la duda? Desconfianza, fluctuar entre dos opiniones, vacilar, inseguridad de la vida, es dar poca fe y poco crédito a lo que usted oye. Todo ser humano en cierto momento dudan. Nosotros como creyentes podemos dudar, tener un momento de vacilación o de temor, pero ¿saben qué? Los no creyentes, eso no tiene ningún problema. ¿Y saben por qué no tienen problema? Porque ellos rechazan de hecho la verdad. Le digo, ¿cuántos recuerdan a Pedro cuando el Señor le dijo que caminara sobre el agua? ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Que por dudar solamente pudo dar algunos pasos y comenzó a hundirse. ¿Cuántos de nosotros nos estamos hundiendo por ese gigante de la duda? Alguien dijo que la duda es la hermana de la desesperación, pero no podemos dejarnos de vencer por este gigante. Tenemos, hermanos, que tomar la segunda piedra lisa, y la segunda piedra lisa es la Biblia, la palabra de Dios, la que permanece para siempre, la que nunca pasará. La Biblia es el libro sagrado de los cristianos. Es la voluntad de Dios. La Biblia es la que enseña lo que el hombre debe saber en cuanto a Dios. El apóstol Pablo dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio del Señor. Hay muchos que dicen tener una Biblia, pero la tienen de adorno en sus casas, incluyendo hasta los creyentes hacen esos. Muchos la tienen llena de polvo porque no le dan el uso que ella se merece.
No quiero con esto que le estoy diciendo, que lo estoy juzgando a ustedes. Yo no puedo juzgar a nadie, pero lo amo en el Señor. Pero sí le digo que me preocupa que usted, conociendo al Señor, no ande con su Biblia, porque esa es la única arma que puedan defendernos, hermano. Todos tenemos que estar conscientes que la Biblia es para leerla constantemente, pues ella es el manantial de agua viva que da aguas refrescantes y que es saludable. La Biblia es la piedra lisa que puede vencer al gigante de la duda. Y cuando nosotros actuemos de esa manera, entonces nos daremos cuenta que la duda no puede entrar a nuestra mente, ni a nuestra voluntad, ni a nuestras emociones. Sí, hermano, la Biblia os enseña a ser cristianos espirituales. El tercer gigante que encontramos es la tentación. La tentación no es un pecado, pero al ceder en ella ya se convierte en un pecado. Y déjenme decirles que uno del otro no está muy lejos. Ellos no están muy separados. Creo que son primos hermanos. La tentación provoca, hace a la persona a incitar a hacer algo que realmente nosotros no deseamos. Pero ella se disfraza de cosas bonitas, de cosas bellas que atraen para que todos los ojos carnales se abran y caigan. Cuidados con eso, hermano. Cuidado y alejémonos de la fornicación, alejémonos de la infidelidad, alejémonos de la maldad, alejémonos del adulterio, que esas cosas y otras más son las que vienen disfrazadas y a esos se le llama tentación. Cuidémonos de eso. Abran sus ojos carnales para no caer. Jóvenes, tengan cuidados, cuídense de este gigante que lo está destruyendo a ustedes. Cuídense de esos, hermanitos. Abran sus ojos para que vean lo que Dios tiene para cada uno de ustedes y no tengan que coger las cosas que le ofrece el mundo. Cristo fue tentado muchas veces por Satanás. Cristo, cuando fue detenido, él fue provocado a tentar, a que hablara cosas para poder tener prueba para juzgarlo. Pero él batalló y él la venció a la tentación. ¿Cómo podemos nosotros batallar y vencer al gigante de la tentación? Usemos la tercera piedra, hermano. Esa piedra lisa que es la oración. El apóstol Pablo dijo: gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, pero constante en la oración. O sea, que debemos de estar firmes, ser perseverante en la oración, pues ella da el ánimo y la fuerza que cada uno de nosotros necesitamos. Hay que ser constante, porque la constancia es una noble virtud, una noble cualidad. La oración es la elevación del alma hacia Dios, donde podemos expresar nuestras emociones y deseos, y donde también podemos incluir en esa oración la adoración, la comunión, la confesión, las acciones de gracias, la intercesión, la sumisión, el arrepentimiento y el perdón. Ahora, ¿cómo es que debemos de orar? ¿Cómo debe de hacerse la oración? Hay que hacerla con devoción, hay que hacerla con humildad,
hay que hacerla con confianza y con perseverancia. ¿A quién debemos de dirigir nuestra oración? A nuestro Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. ¿Por qué debe de ser así la oración? Porque nuestro Señor nos dice: de cierto os digo que todo cuanto usted pidiera en mi nombre, mi Padre se lo dará. La oración es recomendada para luchar contra todo mal. Quizás algunos puedan conseguir otros métodos, pero déjeme decirle que ese será un método temporal, no es eterno. Hoy vemos cómo avanza la tecnología, vemos las computadoras reemplazando al cerebro humano, vemos de cuánto se puede hacer con los teléfonos móviles, pero eso no es perfecto. Eso es limitado, hermanos. Notamos cuando hay cambio de número de identificación en los correos electrónicos o cuando cambiamos el número del móvil, y esto causa pesar, causa demora, causa de dificultad. Perdemos la comunicación con el resto del mundo. Pero en nuestra vida espiritual no pasan estas cosas. ¿Y saben ustedes por qué no pasan estas cosas? Porque en nuestra vida espiritual Dios nos ha dado un correo electrónico que jamás cambia, que es por la eternidad. Y ese correo electrónico se llama oración. Y en Dios nos ha dado un número de teléfono. ¿Cuánto conoces el número de teléfono de Dios? El teléfono de Dios es Jeremías 33:3. Ese es el teléfono de Dios. Cuando usted llame ahí, va a encontrar o va a escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje de seguridad, un mensaje de salvación, y no un mensaje de temor, ni de duda, ni de tentación, porque Dios nunca te pondrá a prueba. Dios te ama. Dios siempre dice la verdad. Dios es misericordioso. Dios te dice: llámame y te responderé y te enseñaré cosas grandes y misteriosas que tú no conoces. Dios te está haciendo un ruego en el día de hoy, que no sigan esa forma de vivir, porque lo único que vas a encontrar es tribulación, problema en tu hogar, problema con tus hijos o problema con tu pareja. Dios te está diciendo en estos momentos que te mantengas ocupado hablando con Él, y así cuando Satanás te llame, encuentre tu teléfono ocupado. La oración es la piedra que tenemos que usar para vencer al gigante de la tentación. Existe el cuarto gigante. Ese es el desaliento. Este cuarto gigante nos molesta constantemente a cada uno de nosotros. Tenemos que batallar para vencerlos. El desaliento es la falta de ánimo, es la falta de entusiasmo. Este es un gigante que afecta a nuestros sentimientos, a nuestra fuerza corporal, como también a nuestra fuerza espiritual. Sí, hermanitos, el desánimo nos derrumba y a veces decimos que el techo nos cae encima. Nosotros tenemos que huir, no tenemos que huir ante las adversidades de la vida. Hay que luchar, hay que enfrentar los problemas, hay que enfrentar los obstáculos. O sea, no hay que desalentarse. Tenemos el profeta, un ejemplo del profeta Nehemías. Estaba con problemas y ante los consejos de los que le pedían que se escondiera, él dijo: un hombre como yo no ha de huir. El apóstol Pablo, ante esta situación, nos dice que usemos la armadura espiritual para poder resistir al gigante desde el desaliento, que usemos la piedra lisa para destruir a este gigante. ¿Y cuál es la cuarta piedra?
que debemos de usar para vencer a este gigante. Ese se llama la iglesia, hermano. La iglesia es el lugar que Dios ha preparado para que tú y yo podamos llenar o cargar nuestra batería. Así tener fuerza para combatir el desaliento. En la iglesia nosotros encontramos enseñanza por medio del estudio de la palabra. En la iglesia encontramos medios de cómo poder adorar a Dios por medio de la alabanza. En la iglesia nosotros encontramos un compañerismo para poder crecer espiritualmente. Pero tristemente encontramos o vemos a aquellos que tienen pánico de ir a un templo. Muchas excusas para no asistir. El gigante del desaliento lo vence y lo hace decir: hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, quizás el próximo domingo. Cuando llegue el otro domingo, así sucesivamente, no van hasta olvidarse de que la iglesia existe. Cuidémonos de ese gigante, porque nos puede conducir a un enfriamiento espiritual. Y aquí es donde Satanás se da gusto para destruirnos, tanto en lo físico como en lo espiritual. No dejen nunca de congregarse e incorpórese a la labor que hace su pastor por la obra de Dios. Ven siempre a alimentarte de la palabra de Dios. Ven a compartir con tus hermanos que te aman y te quieren en el Señor. Yo visité una vez una persona para presentarle el plan de salvación y él me dijo que no hacía falta ir a una iglesia para creer o para amar a Dios. Y es cierto lo que él dijo, pero yo le contesté: nosotros no vamos a la iglesia para creer a Dios. Nosotros vamos a la iglesia porque nosotros creemos en Dios, porque nosotros amamos a Dios. ¿Cómo sale usted después de pasar un momento aquí en la casa de Dios? Salimos reforzados, con más ánimo, con más vigor, con más deseo de servir a nuestro Señor. Sí, hermano, esta es la piedra que debemos usar para vencer el desaliento, la iglesia. Y por último quiero compartir el quinto gigante, el que nos azota a todos nosotros, y es el dolor. Este es un gigante muy familiar. El dolor corporal. Cuando nuestro cuerpo físico no está bien, nosotros sentimos dolor en el alma. Cuando se nos va un ser querido, sentimos dolor. Cuando enfrentamos una enfermedad y humanamente no sabemos o no vemos cómo darle una solución, sentimos dolor. Hay muchas cosas que son dolorosas, que las sentimos, que nos afligen, que nos hace sentirnos vencidos y perder ante este gigante. Pero tenemos que luchar ante las adversidades. No hay que afligirse, no se puede vencer, no se puede perder el control y recordar siempre que todo es mejor en el tiempo del Señor. Dios nos ama, Dios nos manda que vayamos a Él con nuestras cargas, con nuestras enfermedades, con nuestras crisis, con nuestras tribulaciones, con nuestros dolores, y Él nos hará descansar. Tenemos el Salmo 23 que nos lo confirma, donde te dice que Dios nos va a poner a descansar en un verde pasto y que nos va a dar fuerza, que nos pondrá junto a arroyo de agua tranquila, que nos llevará por camino recto, que aunque estemos pasando por el más oscuro de los valles, que aunque estemos pasando por el más horrible dolor,
No debemos de temer, porque Él estará con nosotros y nos dará confianzas. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Pero dígalo fuerte. Ahí. O el pastor no le deja decir amén. El pastor no le deja decir amén. Dígalo fuerte. Amén. Amén. Ahí. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que somos testarudos. Somos cabeza dura. Me dijo Miguel, el pastor Miguel, ¿dónde está? ¿Cómo me dijo usted que somos como con el frijol, no es? Duro. El frijol chino. Duro, ¿eh? Nosotros somos duros de corazón. Sí, hermanos, somos duros de corazón. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no recurrimos a esos mensajes de parte de Dios, sino que queremos resolver a nuestra manera, y ahí es donde la echamos a perder. Y vienen las consecuencias de los dolores y nos vence este gigante. ¿Cómo fue la caída de Adán? Fue muy dolorosa. Job también sufrió una caída y le fue dolorosa. Nuestro Señor Jesucristo tuvo muerte en una cruz y fue dolorosa. El dolor se siente, hermano. Si no, pregúntele a la mujer cuando está a dar a luz, si el dolor no es duro. ¿Cuál es la piedra que nosotros debemos usar para ese gigante del dolor? La piedra lisa que debemos usar es el testimonio. Sí, testimonio en quien usted ha confiado, testimonio de nuestra fe, testimonio de nuestra fidelidad, testimonio de que tenemos un Dios que nos ampara, un Dios que nos cubre con su manto sagrado. Daniel, quien fue castigado a ser tirado a los leones, y sabemos lo que él pasaría allí, pero él logró un gran éxito por sus testimonios de ser un varón de fe e inquebrantable, por su fidelidad y por su confianza, por glorificar el nombre de Dios, y él obtuvo la victoria. Cada uno de nosotros sentiremos el dolor, pero debemos de saber de que hay alguien que está padeciendo junto a nosotros, que no estamos solos, y eso debe fortalecernos y a la vez hace que podamos compartir con otro esa seguridad de que podemos soportar el dolor. El testimonio cristiano es la satisfacción de fe en Cristo Jesús. Y no debemos permitir que este gigante tome posesión o que nos esté amenazando o que nos priva de dar nuestro testimonio. Hay que dar testimonio de Dios, del Dios que tú crees, del Dios viviente, del Dios que salva, del Dios que nos libra del pecado, del Dios que nos perdona, del Dios que nos ama, el Dios que alivia nuestros dolores, del Dios que nos da vida y vida en abundancia. Dejemos de que Dios actúe en nuestra vida y que pueda usar el dolor para purificar nuestra fe. Si el dolor sirve para acercarnos a Dios, usemos nuestro testimonio transparente para vencer a este gigante del dolor. Habrá muchos más gigantes, pero también existen piedras lisas, como la que usó David, que en el nombre de Dios luchó y venció a este gigante. La palabra nos dice, hermano, que el que está en él, y con nosotros, es más grande que el que está en el mundo. Gocémonos de ese privilegio que Dios nos da. Alabemos siempre al Señor. Dejemos que el Espíritu Santo controle nuestra personalidad, y así el temor, la duda, la tentación, el desánimo
y el dolor nunca, nunca podrá tener entrada a nuestra vida. Quizá tu amigo o hermano de la iglesia que lleva tiempo aquí en la iglesia, quizá tú estás cargando en este momento un gigante que está afectando tu vida. Les ruego que inclinen su rostro, todos. Ya sea ese gigante de enfermedad, o de tribulación, o de crisis familiar, problemas económicos, crisis de pareja, gigante que te impide tener una relación íntima con Cristo. Quizá tú quieras decir en el día de hoy: basta ya, no puedo más con este gigante que me está azotando. Pero déjame decirte la buena noticia: tú puedes vencer a ese gigante que está afectando tu vida en este preciso momento. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nuestro Señor Jesucristo te dice: yo soy el Salvador del mundo. Déjame entrar a tu corazón, porque yo quiero almorzar contigo. Yo quiero estar contigo, pero yo no quiero entrar a la fuerza. Yo quiero que tú seas el que abra la puerta. ¿Quieres tú abrirle la puerta del corazón a Cristo Jesús? Solamente lo único que tú tienes que hacer es tener una oración conmigo y decirle: Señor, yo no puedo con este gigante. Ven a mi vida, yo te abro la puerta de mi corazón. ¿Quieres hacerle una oración conmigo? Levanta tu mano si tú lo deseas. En este momento, quizás tú estás pasando por una enfermedad y ese es un gigante que te está afectando. Ven conmigo y vamos a orar un momento para que Cristo te pueda sanar. Quizás tú tengas problemas en tu hogar y ese gigante no te deja vivir tranquilamente. Ven, que Cristo quiere que tú le lleves su carga. Venid a mí todo lo que está trabajado y cargado, y os haré descansar, dice el Señor. ¿Quiere venir? ¿Quiere recibir a Cristo? Ven, yo voy a orar con ustedes. Ustedes pueden venir aquí conmigo. Todo aquel que lo deseas puede levantarse y venir aquí un momento. ¿Alguno quiere venir? ¿Alguno quiere desear? La señora que tenía el niño enfermo, usted, hermanita, ¿quiere venir un momento? Tráigame el niño. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está aquí? Ok. Hermano pastor, ¿puede venir un momento? Quiero terminar haciendo una oración para poder que aquellos que tienen gigantes en este momento y quieran entregárselo al Señor. Padre, te alabamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Sí, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú puedas tomar control de cada vida que están aquí presente en este momento, Señor. De sus familiares, Señor. De todos aquellos, Señor, que estén pasando por este momento por algún gigante, Padre. Sí, Padre. Señor, ¿a quién vamos a ir sino a ti, Señor? Tú eres el único que puede, Señor. Nosotros luchamos, pero no podemos, Señor. Gracias porque tú me diste un día a mí la salvación, Señor. Y de la misma manera, Señor, te ruego y te suplico que tú se la puedas ceder a otros. En el nombre de Cristo amado, Señor. Amén. Quiero te orar.